Iglesia Ancla de Vida. Coloques la mano en tu corazón y que puedas orar conmigo en esta mañana. Amado Padre, hoy te doy gracias y hoy vengo a ti para que hables a mi vida. Abre mi corazón, ilumina mi entendimiento y que yo pueda comprender las verdades de tu palabra, que yo la pueda creer, guardar, practicar y proclamar. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en el nombre de Jesús. Aviva tu obra en mí por medio de tu palabra y tu espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En esta mañana, qué alegría poder compartir con todos ustedes en esta hora en casa, en la casa de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están anclados en Cristo? ¿Cuántos tienen una esperanza firme como un ancla en el Señor? Amén. ¿Qué tal si saludas a las personas que tienes a tu alrededor? Le das la bienvenida. Si no conoces a alguien, conócele, dile bienvenido a la casa del Señor. ¡Qué alegría que hoy nos puedas acompañar! Y si alguien viene por primera vez, queremos que se sienta en casa. ¿Habrá alguien que viene hoy por primera vez? Levante la mano. Bienvenida, un saludo muy especial, bienvenidos. Queremos un aplauso a mis hermanos. ¡Qué alegría que nos acompañen! Gloria a Dios. Y aprovechamos también de saludar los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia Ancla de Vida. Muchas bendiciones. Y bueno, antes de que nos sentemos, o los que se van a sentar, ustedes, quiero que me acompañes a la Biblia para leer una porción de la Escritura que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amén. Y dice así la palabra de nuestro Padre, de nuestro Dios: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ahora vamos a decirlo en primera persona, del plural, porque estamos reunidos. Diga: demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Diga: para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Una de las cualidades más importantes que definen a un hijo de Dios, a un cristiano, es, sin lugar a duda, la gratitud. Si usted ve un cristiano verdadero, genuino, usted va a ver a una persona llena de agradecimiento. Sería muy contradictorio ver a una persona que es cristiano y que de todo se amargue y se queje. Cuando yo muchas veces uso en las prédicas las palabras cristiano genuino, me refiero a aquellos
no que usen una Biblia o que siempre carguen, ni siquiera, o que asistan a una iglesia, sino aquellos en donde mora el Espíritu Santo. Porque al final de cuentas, ¿quiénes son los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. En Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que en el reino de Dios solo entran los que han nacido de nuevo, los que han nacido del Espíritu, aquellos donde mora Dios. Y cuando Dios viene a morar en la vida de una persona, eso se va a comenzar a reflejar. Porque el mismo Señor lo dijo: por sus frutos los conocerán. Es decir, que el fruto nos dice de quién es la persona. Y uno de esos frutos que siempre deben estar visibles en la vida de un hijo de Dios es, sin lugar a duda, la gratitud. Pero creo que existe una diferencia muy grande entre decir gracias y ser agradecido. Porque cualquiera puede decir gracias. A veces decimos gracias como un acto simplemente de educación. Gracias. Es más, a veces alguien nos va a ofrecer algo: no, gracias. Y a veces, para quitarnos a alguien, me ha pasado incluso, a veces me he sentido incómodo cuando alguien se acerca mucho y gracias. Sobre todo en una cola o uno anda manejando y a veces se lanzan sobre el carro, ¿verdad? Pero es muy diferente a ser agradecido. Yo creo que ser agradecido se vuelve parte de tu vida. De la forma como tú ves la vida y como la vives. Y eso sucede cuando logras comprender la verdad del Evangelio, cuando logras conocer todo lo grande, precioso y hermoso que Dios nos ha dado como herencia. Y por eso, en este mes, ya estamos en el último mes del año, creo que es un mes para hacer un viraje, mirar atrás y pensar todas las bendiciones del Señor y todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Incluso dar gracias por aquellas cosas que a nuestro parecer no han sido buenas. Es decir, aprender a dar gracias por todo. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Será que realmente debemos dar gracias por todo? Bueno, eso es lo que también quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y por eso estamos en la serie de este mes llamada Acción de Gracias. ¿Cuántos pueden estar agradecidos con Dios con todo su corazón? Vamos a darle un fuerte aplauso entonces al Señor Jesucristo. Ustedes saben que incluso en Estados Unidos y Canadá hay un día donde se celebra el Día de Acción de Gracia. Y aunque no es una fiesta que esté expresado en la Biblia, porque no lo está, pero realmente me gusta el significado del día o de la fecha, sobre todo cuando conoces la historia y conoces que el origen de esa fiesta es de origen cristiano. Porque nos remontamos al año 1620, 1621, cuando unos peregrinos puritanos, cristianos fieles, habían salido de Inglaterra buscando un lugar donde vivir con mayor tolerancia. Y habían llegado a ciertos lugares, habían llegado a Holanda y no habían podido conseguir un lugar realmente donde ellos podían establecerse.
y terminaron llegando a Norteamérica. Pero cuando llegaron en una época donde ya había pasado el tiempo de sembrar, de trabajar la tierra, y llegaron en pleno invierno. Entonces, imagínense no tener comida para sobrellevar toda esa temporada. No iba a ser nada fácil, iba a ser verdaderamente duro, y así lo fue. Porque de 102 colonos, murieron 44. Es decir, quedaron 68. Y de esos, 58, ¿cierto? 58. Y de esos, escuche bien, imagínense cómo se encontraban, pero al siguiente año recibieron ayuda. Había un intérprete incluso que servía para que ellos se pudieran comunicar con aborígenes. Y los aborígenes les ayudaron, los nativos le ayudaron a cómo trabajar la tierra. Eso fue de tanta bendición, eso fue tan bueno, que cuando volvió a llegar el invierno, esta vez sí estaban muy preparados. Tenían carnes, tenían vegetales, tenían comida. Y llamaron a los nativos. Vinieron 80 nativos de los que los habían ayudado. Y comieron y dieron gracias a Dios. Porque era un momento entre hermanos cristianos que querían agradecerle a Dios por sus bondades. Ese día alabaron a Dios al aire libre, compartieron la palabra, oraron. Al siguiente año, la bendición fue mayor. Definitivamente ser agradecido es una tremenda bendición. Y la bendición fue mayor, al punto que el gobernador de aquella región determinó que ese día tenía que ser un día de fiesta. Y 200 años después, cuando dirigía el presidente Lincoln, se estableció como una fecha y una fiesta nacional. Hoy en día, como todo en este mundo, todo se distorsiona. Así también sucede en Navidad. Muchos en Navidad le dan prioridad, podemos darle como seres humanos prioridad a tantas cosas, pero realmente nunca debemos pasar por alto lo más importante, que es celebrar que un día nuestro Señor vino a este mundo y se hizo carne para ese gran intercambio en la cruz, donde Él llevó todos nuestros pecados y a cambio nosotros recibimos su justicia para poder llegar al Padre. Igualmente, hoy estamos en la era del consumismo, pero que nunca se nos olvide a quién nosotros le debemos todo y a quién debemos mostrar todo nuestro amor y toda nuestra gratitud. Yo creo que lo digo y lo insto a todos nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir una vida llena de gratitud, lleno de agradecimientos a Dios. No solo de palabras, porque caemos en el mismo punto. Gracias, gracias Dios. Pero salgo de aquí y me sigo quejando de todo. Salgo y sigo lamentándome por lo que no tengo. ¿Qué dice la palabra de eso? Dice que si tengo abrigo y tengo sustento, ya tengo más que suficiente para estar contento. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Es decir, ¿qué nos enseña la Biblia? La Biblia nos enseña el contentamiento. Una de las cosas que cuando oro por las personas, pastor, ore por mí, o incluso personas que traen ofrendas a la iglesia y me dicen, pastor, ore por esto. Antes oraba de muchas formas, pero una de las cosas que hoy oro es, Señor, ayúdales a tener contentamiento. Ayúdales a sentir gratitud y a que logren tener satisfacción en ti. Porque cuando una persona no ha conocido el Evangelio,
su corazón no expresa gratitud y pasa la vida como en una carrera que no llega a nada. Como cuando el pueblo de Israel estuvo dando círculos. Es decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y cuando lo tengo, ya. Bueno, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y cuando lo tengo, ya. Y se les pasó toda la vida en una carrera sin sentido. El mismo Salomón, cuando escribió Eclesiastés, vemos la diferencia. Proverbio lo escribe Salomón lleno de satisfacción y sabiduría. Pero Eclesiastés lo escribe el mismo Salomón después que probó las cosas de este mundo y saber que no logró conseguir ni el más mínimo de satisfacción. Dijo, he probado, he hecho esto y todo esto es vano. Porque ahí no está el verdadero contentamiento y la verdadera satisfacción y el verdadero gozo. Ni siquiera todo el universo puede llenar el vacío que solamente Dios puede llenar en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? Denle un aplauso bien fuerte al Señor. El corazón es así. Ese es el corazón caído. Tiene una esposa. Ay, ¿por qué no me casé más bien con aquella que está allá? Se ve más bonita. Ay, no, y aquella tiene mejor cuerpo. No, pero tiene más plata. Ese es el corazón caído del hombre. ¡Qué terrible! El corazón caído nunca encuentra satisfacción en nada. Y así criamos a los hijos a veces. Papá, quiero esto, tome. Y quiero esto, tome. Y quiero esto, tome. Yo a mi hijo le digo muchas veces que sí y muchas veces no. Porque también tengo que educarlo. No le puedo dar todo lo que él quiera. Yo no le debo enseñar a él que la satisfacción está en las cosas, sino que su satisfacción está en Dios. Porque entonces si no siempre se va a volver caprichoso y siempre va a llegar a una conclusión que lo tiene y de una vez ya lo deja. No va a conseguir satisfacción en nada. ¿Qué tipo de persona estoy criando? Entonces el día de mañana no va a ser eso, va a ser con personas. Imagínense una persona casada con ese corazón. Yo debo aprender a gozarme y alegrarme con lo que Dios me da. Que cuando yo vea a mi esposa diga, esta es mi ayuda idónea, la mujer de mi pacto, la mujer que Dios me dio, lo mejor que el Señor me ha podido dar. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero se da cuenta del corazón caído del hombre. Y qué autoengaño. Nos pasamos la vida queriendo satisfacer las cosas en un espejismo. Pasamos la vida, quiero esto y quiero esto y después. Pero yo creo que cuando llegue el último momento aquí en la tierra, así como sucede en los diciembre, mucha gente los diciembre los deprime. ¿Sí conoce gente que los diciembre se deprimen mucho? Y es como que el alma está diciendo, tengo insatisfacción. Y hay una parte buena en todo eso. No todo es tan malo. Porque esa insatisfacción te tiene que hacer una pregunta. ¿Estoy caminando en aquello para lo cual Dios me ha llamado? ¿O he estado corriendo mi vida de una manera vana? ¿He estado desperdiciando mi tiempo? Qué importante es que nosotros obtengamos
satisfacción y contentamiento en Dios. Y eso debe hacernos pensar, porque también nos debe llevar a tomar decisiones en nuestras vidas. Si yo soy una persona llena de gratitud, eso también se tiene que reflejar en mi vida, en mi conducta y también en mis decisiones. Por ejemplo, ¿con quién compartes tus mayores alegrías? Yo dije un día, yo quiero compartir mi mayor alegría, número 1, con Dios, con mi familia y con mis hermanos. Soy parte de una congregación porque me gusta estar rodeado de gente que ama al Señor. Eso no significa que yo soy una persona aislada del mundo, como esos monjes antiguos, apartados de la sociedad. No, porque luego que adoro en comunidad con mis hermanos, puedo ir con un corazón alegre a compartirles a los que están afuera acerca de la persona más importante. Siempre me hago esta pregunta: ¿quién conozco yo que tú deberías conocer? Imagínate que tú estás enfermo de una terrible enfermedad y que yo conozca al médico especialista de esa terrible enfermedad. Yo me hago la pregunta: ¿quién conozco yo que esta persona necesita conocer? Tienes que conocer este médico que te va a ayudar. Siempre pienso en eso. ¿A quién conozco que puede ayudar a alguien? Indiscutiblemente tengo que hablarles de Cristo, porque creo que es alguien que todos, absolutamente todos, debemos conocer. ¿Cuánto le da un fuerte aplauso? Fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Qué importante entonces es tener contentamiento. Ahora, cuando tú estás lleno de Dios, incluso en las circunstancias más duras, más adversas, no pierdes la esperanza. Como aquellos judíos que murieron en aquellas cámaras, aquellos diarios que escribieron y que dejaron allí escritos sus vivencias, en las paredes, su fe y su esperanza. O como dice Lamentaciones 3:22, el pueblo de Israel había sido llevado en exilio a Babilonia. Estaban cautivos, lejos de su ciudad, lo habían perdido todo. Estaban de luto como nación. Pero aún en medio de ese luto, mire las palabras de Jeremías: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y luego dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Los hijos de Dios tenemos una esperanza siempre en el Señor y estamos agradecidos porque sabemos que grandes son sus misericordias. Escuchen esto. La ingratitud es una de las características más terribles del ser humano. Miren lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Y va a ver en qué categoría está la gente ingrata. En los postreros días serán tiempos muy peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Hoy el mundo dice no existe Dios, la gente se alejó de Dios, sacaron a Dios de la ecuación y se aman todos es a sí mismos. Es la época donde, como nunca antes en la historia de la humanidad, la gente se cuidaba y se amaba más que esta. Y dice, habrá gente amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Ahora mire, soberbios. ¡Qué terrible! Blasfemos. ¡Qué cosa más terrible! Desobediencia a los padres. Impíos. Pero mire qué dice allí también.
ingratos. Mira en qué renglón los ingratos aparecen en la misma categoría de los avaros, de los blasfemos, de los desobedientes, de los soberbios. Qué terrible es el pecado de la ingratitud. Efesios 5, versículo 3. Mire qué más dice. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Sino, aquí viene todo lo contrario. Ese sino es una oposición completa a lo que estaba anteriormente. Y dice, sino antes acciones de gracia. Qué importante es ser agradecidos. Cuando tú vives agradecidos, eso te va a abstener y alejar de las palabras deshonestas. No entiendo cómo hay gente que es cristiano y vive siempre hablando mal, quejándose, diciendo groserías. No entiendo. Nuestro lenguaje tiene que cambiar. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay predicadores que hasta dicen groserías en el púlpito. Yo no me lo explico. Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla tu boca, ya sé entonces lo que tienes en tu corazón. Eso es preocupante. Imagínense que yo me vaya a sentar a escuchar a alguien que ya sé lo que tiene en su corazón. Que Dios me ayude. Es decir, todos debemos cuidar nuestra manera de hablar. ¿Cuántos agarran esa palabra? ¿Para cuánto es esa palabra? El aplauso fuerte al Señor, ¿verdad? Yo he escuchado conferencistas que dicen, es que cuando tú dices una grosería en medio de una conferencia, eso impacta tu conferencia. Yo voy a depender de una grosería para impactar una conferencia. ¡Qué absurdo! ¿Qué mayor impacto que tú muestres la verdad del Evangelio? Entonces, miren cómo la Escritura nos dice que debemos ser agradecidos. Yo quiero que hoy le oremos a Dios y le digamos, Señor, enséñame a ser agradecido. Pero que no se quede solo en mis palabras. Cuando uno está agradecido, ¿qué actitud siente? Yo le voy a decir cuál es la actitud que uno siente. Una deuda. Cuando yo estoy agradecido con alguien, estoy en deuda. Si yo realmente estoy agradecido con Dios, para mí nunca es una carga servirle. Yo estoy en deuda con Él. Si estoy agradecido con Dios, no es una carga ofrendarle. Yo estoy en deuda con Él. No es un problema pasar tiempo con Él con tal de agradarle porque estoy en deuda con Él. Pero yo creo que ese es el problema de esta generación. Que como es una generación que se ama tanto a sí mismo, hoy cuando se dirigen a Dios, lo hacen desde una actitud de soberbia. Yo he escuchado predicadores, lo digo y lo lamento con el corazón. Me ha molestado, de verdad, me he molestado cuando he escuchado eso. Escuchaba a alguno decir, y exijo al cielo que me mande los millones. Yo decía, ¿de dónde este hombre está hablando? ¿Quién eres tú para exigirle a Dios de esa manera? Sí, porque si la gente impía hace así y le va bien, ¿yo qué le sirvo? Entonces para ti el servicio te hace sentir que eres más bien acreedor de Dios. Como que si Dios te debiera a ti. Hermanos, Dios no nos debe a nadie. Dios no nos debe a nadie de nosotros. Somos nosotros los que estamos en deudas con Él. Este mundo ha estado siempre bajo condenación, pero el Señor vino a salvar. Miren lo que dice Juan 3:16. Si yo le pregunto a ustedes qué dice Juan 3:16, casi todo cristiano conoce este versículo. Porque de tal manera, a ver, díganlo en voz alta, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo saben hasta allí. Pero es que tienen que leer también el contexto. Porque si lees el texto y no el contexto, estás creando un pretexto.
Vamos a ver qué dice el contexto, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice será condenado. Ya ha sido condenado, porque este mundo ya estaba bajo condenación. Solo que en su misericordia vino a salvar a los que estaban bajo condenación. El que cree en él es salvado por él. El que no cree ya ha sido condenado, porque ya el mundo estaba bajo condenación, por cuanto todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso me hace ver a mí, a Dios, yo estoy en condenación, pero gracias a tu gracia he sido justificado. Y no por obras para que en algún momento me sienta con jactancia, sino que soy lo que soy solo por la gracia. Es decir, no son mis méritos, sino los méritos de Cristo. Por eso cuando yo me dirijo a mi Padre, nunca lo hago en una actitud de reclamo o que tú tienes que, sino como lo enseña la Escritura, ruegos, súplicas y acción de gracias. Quiero que miren este texto que se encuentra en el libro de Hebreos. Me parece tan poderoso cómo oraba el Señor Jesucristo siendo Dios mismo. Cómo oraba el Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Presten mucha atención. Si el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, mire cómo oraba al Padre. Y Cristo en los días de su carne, vamos a leer la Nueva Versión Internacional un momento. En los días de su vida mortal, volvamos de nuevo a la Reina Valera, dice, ofrecía ruegos y súplicas. Hoy la gente ora menos así. Hoy la gente da órdenes, no, yo decreto y el cielo obedece. Y imagino a Dios, el Dios soberano, diciendo, bueno, oblígame a eso. Ofreciendo ruegos y súplicas. ¿Ves cómo debe orar un hijo de Dios? Y con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído, aquí dice por qué fue oído, a causa de su temor reverente. Es decir, que cuando yo me acerco a Dios, me debo acercar con un temor reverente. Pero alguien dirá, pastor, ¿y por qué no oramos así entonces? Porque muchos no leen la Biblia y no saben cómo orar. Pero cuando leo la palabra, chequé cómo oraban los hombres de la Biblia. Cómo oraba Pedro, cómo oraba Pablo, cómo oraba incluso los hombres del Antiguo Testamento, como Daniel, Isaías, Moisés, Nehemías. ¿Saben qué dice siempre? ¿Qué desean siempre en sus oraciones? Oh Jehová, digno de ser temido. Pero estamos en una generación. ¿Leyeron cuando decía desobediente a los padres? ¿Sí se recuerdan? Avaros, blasfemos, impíos, ingratos, desobedientes a los padres. Y eso lo vemos hoy en día. Hoy en día le levantan la mano a los papás. Y así también lo hacen con Dios. Solo que no saben que el Señor es paciente. Pero llegará el día donde el Señor, que es justo, manifiesta sus juicios. Y es ahí donde uno siempre tiene que decir, cuando ve los juicios de Dios, justos son tus juicios. Grande eres, Señor, justos son tus juicios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Vamos a ver otros textos, por ejemplo, Filipenses 4:6. Miren cómo
el apóstol Pablo exhorta, dice, por nada se afanen, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. No dice ni siquiera dar órdenes, dice ruego, acción de gracias. Los cristianos tienen la responsabilidad de leer y estudiar la Biblia para ver si lo que se les enseña desde acá es coherente con la palabra. Porque si ustedes no leen la Biblia y ustedes hacen y repiten cosas que no están aquí, ustedes le van a dar cuenta también a Dios. Hay de aquellos pastores que enseñaron incorrectamente. Usted no se imagina cada vez que tiemblo por eso. Ser pastor realmente es una gran responsabilidad. Llegó un momento de mi vida donde le dije a Dios, ¿por qué no me dejaste solamente ser un buen cristiano que ofrenda, que te sirve y que se congrega y da lo mejor, pero hasta allí? Pero es un don que Dios me dio. ¿Y sabe por qué es un don? Porque me vuelven a presentar a la opción y vuelvo a tomarla. Por más que hay una lucha dentro de mí, termino tomándola. ¿Por qué la vuelvo a tomar? Porque es un don que Dios me dio. ¿Cómo no hacerlo? Estoy en la playa, me estoy bañando y se me acerca alguien y le estoy predicando. Marcel está de vacaciones, pero ¿cómo no le voy a predicar? Porque es un don. Ni siquiera es por mí. Ay, es que Marcel sí es bueno. No. Qué bueno voy a hacer, hermanos. Bueno, solo Dios. Es el don de Dios en mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Dele la gloria al Señor. Filipenses 5:20. Mire lo que dice la Escritura. Con este versículo comencé. No lo había mencionado, creo, ¿verdad? Efesios 5:20. Por eso ya lo van a poner ahí en pantalla. Dando siempre gracias por todo. Pero ya va. ¿Voy a dar gracias también cuando se me espiche el caucho? Dice por todo. Y si me chocaron, por todo. Y si perdí algo, se murió alguien cercano, por todo. Una enfermedad, por todo. Una tragedia, da gracias a Dios por todo. ¿Qué hizo Job? Job, cuando perdió todo, perdió en un solo día su familia, sus hijos, sus animales, sus bienes, en un solo día. Oye, qué fuerte ese corazón de Job, ¿verdad? Cualquiera le da un infarto allí, ¿verdad? O una cosa. Y soportó, y Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Ni siquiera fue que se lo atribuyó al diablo. Como muchos cristianos hoy, que todo es el diablo. Y obviamente el diablo es diablo, él es malo y él hace lo malo desde el principio. Pero incluso lo que el diablo hace está dentro de la soberanía de Dios. Recuerde que quien le dio el permiso de hacerlo fue Dios. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido zarandearte. Yo he orado por ti para que tu fe no te falte. Qué maravilloso que tenemos al Espíritu Santo en nosotros como consolador y en el cielo tenemos al Señor Jesucristo como sumo sacerdote, como intercesor. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Dígame si usted no se siente ayudado y protegido por Dios. Yo sé que puedo caminar tranquilo en esta vida porque el Señor cuida de mí. Y si me pasan cosas que a mi parecer parecen malas,
la Biblia me exhorta a que le dé gracias también. Volvamos a leerlo. Efesios 5:20. Den gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le puedo dar gracias por todo? Porque dice en Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Es decir, que eso que estás viviendo hoy, dale gracias a Dios. Es más, la mayoría de las bendiciones vienen disfrazadas con problemas. Son esas cosas las que más nos hacen crecer, madurar y aprender a vivir. ¿Aprender a qué? A vivir. Miren lo que dice Filipenses 4:10. Filipenses capítulo 4. O mire cómo dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, dice Pablo, de lo cual ustedes siempre han tenido la disposición, pero le faltaba solo la oportunidad. Versículo 11. Y no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Alguno de aquí conoce al jugador Stephen Curry? ¿Qué deporte juega? Básquet. Es un extraordinario jugador, de los mejores de la historia, realmente ya. Él cambió hasta la manera de ver el básquet, porque hasta lanza mire, él lanza de la mitad de la cancha y hace triples. Y él en sus zapatos tiene Filipenses 4:13, porque él es cristiano. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me alegra que de una u otra forma exprese su fe. Me gusta. Pero sinceramente es más que tenerlo en los zapatos, y es más, porque a veces el cristiano usa siempre la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo tengo que entender por qué está escrito eso. Y cuando lo veo dice: y no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? Abundancia. Dígalo conmigo: abundancia. Diga: por todo. Diga: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Pero mire cómo dice: sé vivir. Gloria a Dios, porque tantas cosas que a veces nos suceden, Dios nos enseña cómo debemos vivir. Amén. Y luego dice en el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Pablo dice: estoy tan feliz de que ustedes me están bendiciendo y apoyando en la obra del ministerio con sus ofrendas. Y ojo, dice Pablo, no es que yo no he aprendido a estar en escasez, porque he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener escasez y a tener abundancia. Un cristiano tiene que aprender a vivir en escasez y a vivir en abundancia. Un cristiano tiene que aprender y estar enseñado a confiar y a depender de Dios. Hoy casi no se predica eso, porque hoy todo es prosperidad, 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 prosperidad. Y si tienes escasez, ¡ay! Tienes un cable pelado. ¡Ay! Tienes un argumento, una maldición generacional. Tienes aquello y tienes lo otro. Y yo no le veo a Pablo nada de eso. He aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Y que en toda situación yo aprenda a glorificar a Dios. Que en toda situación yo aprenda a mirar a Dios y a decirle: Señor, yo sigo confiando en ti y te sigo dando las gracias a ti. Porque confío en ti, porque espero en ti,
Porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso bien fuerte a Dios? Entonces, ¿cuántos desde hoy quieren llevar una vida de agradecimiento a Dios? De gratitud. Señor, yo estaba bajo condenación. No tenía nada. Por tu gracia lo tengo todo. Y por tu gracia, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y siendo aún pecador me amaste primero. No te importó mi pecado, me amaste primero. Tengo razones para estar agradecido. Y me has dado vida eterna. Y estoy seguro en ti. Tengo razones de sobra para vivir agradecido. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi Dios? Y quiero vivir como dijo Pablo en Romanos 1:14. Pablo decía siempre, yo estoy en deuda del Evangelio. Decía, ay de mí si yo no predicar el Evangelio. Porque si lo predico de buena forma voy a tener recompensa. Pero si no lo... Y de igual forma la tarea me ha sido encomendada. Y aquí Pablo dice, a griego, sea no griego, a sabio y a no sabio, de todos yo soy deudor. ¿Por qué Pablo se sentía deudor de todos? Porque sabía que él no merecía nada y que todo lo que tenía se lo debía al Señor por causa del Evangelio. Dígame, Pablo, que era un perseguidor de los cristianos. Pero es por su gracia. ¿Cuántos pueden decir, Señor, es por tu gracia? Y por eso quiero vivir agradecido siempre. Que nunca yo me crea algo, dígale, Señor, que yo nunca me crea algo. Porque antes de la caída, la soberbia. ¿Usted quiere ver a alguien darse duro? Vive en soberbia. Antes de que Nabucodonosor se volviera un animal arrastrado por el suelo, ¿sabe qué pensó? Iba caminando por el palacio Nabucodonosor y dijo, todo esto yo lo he construido. Y en ese momento vino el juicio de Dios y quedó en un estado de demencia y de locura. La altivez y la soberbia conlleva todo lo malo, pero la humildad enaltece, hermanos. La humildad te da gracia y favor delante de Dios. La humildad hace que Dios te mire con agrado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Para cuánto esa palabra? Y quiero culminar con 2 Corintios 4:15. 2 Corintios capítulo 4, versículo 15. Porque de todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abunde la gracia. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional para que se comprenda un poco más. Dice, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que nos ha alcanzado y que está alcanzando cada vez a más y a más personas, por el Evangelio obviamente, haga abundar la acción de gracias y así darle la gloria a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando Dios revela su gracia, lo hace para que tengas salvación, lo hace para que seas agradecido y ese agradecimiento sirva para la gloria de Dios. ¿Cómo le damos la gloria a Dios? Viviendo una vida llena de gratitud. Ahora, ¿qué tal si ese agradecimiento no lo vamos a dejar solo con palabras? Hay un dicho que dice que a veces las palabras se las lleva el viento. Es decir, que nuestro amor sea sincero de corazón, sea de palabra, pero también sea de acción. Porque no es solo de palabras. En aquel día me dirán, Señor, Señor. Y el Señor dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco, porque nunca hicieron conforme a su voluntad. Es decir, que nuestro amor y gratitud tiene que ser no solo de palabras, sino con acciones. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Y qué tal si hoy le decimos a Dios
quiero expresarte mi gratitud con amor hacia ti y hacia mi prójimo. Quiero expresarte mi amor sirviéndote. ¿Cuántos saben que tienen que servirle a Dios? Levante la mano los que están conscientes que tienen que servirle a Dios. ¿Y cuántos están conscientes de que no le están sirviendo como deberían servirle? Entonces, ¿qué tal si hoy le decimos al Señor, quiero servirte cada día más? ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a estar de pie, quiero que estemos de pie. Y quiero que piensen esto. Estamos terminando el año. Y se me ocurre dos cosas. El servicio de Navidad, como cae 25, y el servicio siempre cae 25, ¿no? Cae domingo, 25 domingo. Y el primero, también domingo, entonces vamos a hacer los servicios viernes 23 y viernes 30, para que tengamos ese tiempo de compartir en familia, que también es importante. Va a haber un solo servicio a las 6:30 de la tarde, tanto el viernes 23 como el viernes 30. Así que hay que llegar temprano y dispuestos. Pero me gustaría que el viernes 23 pudiéramos compartir algo con los niños ese día. Entonces, el próximo domingo voy a anunciarlo para que cómo vamos a compartir para que ese día los niños también se alegren y eso nos va a producir alegría, ¿sí o no? En lo mucho o en lo poco lo damos con amor, gozo y alegría. Y el 30 que podamos tener un compartir entre todos como familia. ¿Qué le parece? Como familia iglesia. En lo mucho y en lo poco glorificamos a Dios y lo damos. Como la iglesia de Macedonia, que ellos daban más allá de sus fuerzas, siempre con ese amor. Porque esa es la manera como nosotros debemos dar. Con amor, con agradecimiento, lo mejor para Dios. No viviendo siempre calculando. No, con amor. Señor, te quiero dar lo mejor de mí. Quiero ser un buen administrador, pero también quiero ser un dador alegre siempre. Y eso me hace ser un buen administrador. Nunca, ya no por ley, porque no estamos bajo la ley, sino por gracia. Y esa gracia se tiene que manifestar en acción de gracias, y esa acción de gracias para la gloria de Dios, como lo leíamos hace un momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con el Señor con todo su corazón. Amado Dios, te damos tantas gracias. Estamos tan agradecidos por tus bondades, por tus misericordias, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú eres bueno. Perdóname, Señor, por todas las veces que he manifestado ingratitud, que me he quejado, que me he lamentado. Es más fácil acercarme a ti para pedir que para dar gracias. Perdóname. Enséñame a tener un corazón agradecido, un corazón contento, satisfecho en ti, Señor. Y que cada día yo comprenda que estoy en deuda con el Evangelio, que estoy en deuda contigo, Padre, eternamente. En el cielo hay gente llena de gratitud, pero el infierno está lleno de gente ingrata, gente que todavía, si vuelven a vivir, siguen siendo ingratos. Por eso Dios pesa nuestros corazones y somos lo que somos por Él, por la obra de su Espíritu. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Enséñame, Señor, a manifestar la simiente de Cristo en mi vida, hacia el mundo,
a través de la gratitud. Enséñame a ser agradecido. Ahí donde usted está, levante sus manos y alabe a Dios, adore a Dios y hónrele con todo su corazón. Gracias, Señor, porque tú estás aquí hoy, en medio y en cada uno de nosotros, en nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Yo solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Wow, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí donde estás, coloca la mano en tu corazón. Quiero invitarte a que ores conmigo. Amado Padre, gracias porque hoy has hablado a mi vida. Y quiero vivir una vida llena de gratitud, en contentamiento y consiguiendo mi satisfacción, mi gozo en ti, por encima de todo. Que mis ojos estén puestos en ti y que mi vida gire alrededor de ti y que mi mejor servicio sea para ti. Que mis mejores palabras sean para ti. Que la mejor actitud mía sea para ti. Quiero servirte, Señor, y adorarte, no solo con mis palabras, sino con mis actos, desde hoy para siempre.
Mi vida es una ofrenda entera para ti. Yo soy una ofrenda para ti. Me ofrendo a ti, Señor, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Gracias, Padre. Que mi corazón siempre aprenda a contentarse en ti y a estar satisfecho en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos del Señor? Amén. Salude, chóquese la que tenga a su lado y dile: estoy agradecido. Amén. La gente agradecida en esta casa. Amén. Gloria a Dios.